Pues bienvenidos al podcast de Encendido. Estamos aquí con Andy Wickham, director de Pontea del Ministerio. ¿Cómo estás, Andy? Muy bien, David. Gracias por tenerme la segunda vez. Ha evolucionado. La primera vez le das la mano, ahora le das el puño. Claro, vamos cambiando. Ya es bro, ¿no? En la casa, aquí en las oficinas de decisión. Pues nada, muy bienvenidos a este podcast. Como veis, estamos promocionando este evento que se llama Encendidos. Y ya no os vamos a hacer más promoción. Ya os tenéis que meter en la página web encendidos.es y ahí veréis un montón de información de dos eventos que van a suceder en Madrid, en el Escorial, para pastores y líderes, y luego para evangelistas, que vamos a salir a la calle a darlo todo, ahí a evangelizar. Esperamos a más de 1000 evangelistas. Os vamos a equipar con todo lo que podamos. Vais a conocer a Emerson, ¿cómo te llamabas tú? Erickson. A Emerick, vais a conocer a Emerick, a nuestro técnico. Vais a tener la posibilidad de conocer a Andy Wickham, haceros fotos con él. Sí, eso. Sí. Y Meet and Greet está ya está a tope ya. No sé si mi mujer aprobará eso, pero mujer. Y nada, también tendréis aquí a Envasa y a un montón de organizaciones que nos hemos puesto en unidad, porque creemos en esto, en la unidad que trae bendición, y queremos encender a la iglesia en pasión por la evangelización. Así que te esperamos y bienvenidos a este podcast. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal estos 5 minutos de break que hemos tenido? Para entrar al… Aquí bien, rápido. Bien. Estoy procesando el capítulo anterior. De las preguntas, ¿no? Ya ves. Increíble. Has quedado tocado, ¿no? Sí. Me ha tocado. El señor… Tío, 2 veces que te he escuchado hablar, me ha cambiado la vida. Sí, espero que para bien. Pero, sí. Pero bueno, todo es discutible. Esa cara de sí. Todo es discutible. El tiempo dirá. El tiempo dirá. El tiempo dirá. Pues vamos al lío. La importancia de la proclamación con invitación, ¿vale? Y luego haremos referencia al libro de Hechos. También luego dejaremos unos cuantos libros que nos han gustado a nosotros y nos han ayudado. Sí, yo tengo una recomendación. Luego preguntaremos la primera recomendación de Envasa. A ver, un montón Envasa de que tengas recomendaciones. Pues queríamos empezar con una frase, ¿no? que Andy nos comentaba en estos 5 minutos de break, ¿no? Con un político británico dijo una frase y queremos leerla y queremos decirla, y empezamos con esto a hablar. A ver. Sí. Bueno, para mí, cuando hablamos de evangelización, para mí siempre va a estar siempre antes el corazón que las formas, el que te motiva, porque obviamente no es algo mecánico, no es algo impersonal, sino que tiene que nacer de una convicción, ¿no? Y me encanta una frase de Matthew Parris. Él es ateo, era columnista, investigador, escribió también en el periódico The Times, ¿no? Y estaba también en el Parlamento británico. Y él, analizando la fe cristiana, vivió en África y pasó mucho tiempo viendo lo que los misioneros hacían. Dice lo siguiente, no, es más de una frase, sí, pero de verdad que es oro puro, merece la pena, porque nos da una bofetada, creo, a los cristianos, a algunos, que nos debe hacer despertar. Él dice: el Nuevo Testamento nos ofrece una foto de un Dios que no es para nada ambiguo. Ha mandado a su Hijo a la tierra. Tiene planes particulares para cada uno de nosotros. Podemos tener una relación personal y directa con Él. Y si nos ofrecen la posibilidad de la vida eterna. Amigos, si yo creyera tan solo una 10ª parte de todo esto, dejaría mi trabajo, vendería mi casa, tiraría mis posesiones y dejaría a mis allegados para salir al mundo con un deseo ardiente de saber más, vivir conforme a ese conocimiento y contárselo a los demás. Me desconcierta y no logro entender cómo cualquier persona que crea que lo que la Biblia dice es verdad pudiera elegir vivir cada día de otra manera. ¿Qué pensáis de eso? Ojo. Pues dice, si creyera un 10% de esto del Evangelio, lo dejaría todo y me iría a contárselo a todo el mundo. Me encanta este hombre, ¿no? La reflexión que hace, porque creo que es así. Al final, el Evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias nunca te las quedas, ¿no? Si tú descubres un gran restaurante en tu barrio, tienes que contárselo a alguien. Si descubres entradas gratis a un concierto de Taylor Swift o lo que sea que te guste, se lo tienes que contar a alguien, ¿no? Son para contarlas. No, a mí me viene mucho, ¿no? A la mente cuando yo empecé mi vida de fe, de verdad. O sea, quemé el instituto, ¿sabes? Toda la clase lo pilló, pero luego no sé qué empezó a meterse en mi vida. Que es de Leganés. De Lega. Eso se hace mucho en Lega. Lo típico. Nada, aprendí de ti en Basa. Tus amigos. Pero es verdad, ¿no? El fuego, ¿no? Que te viene, ¿no? El primer amor, ¿no? Hay pum. Estabas de explotar. encendido. Estaba totalmente encendido. Y luego eso se ha ido apagando, ¿no? Y yo creo que muchos cristianos podemos hablar de esto, ¿no? De decir, ostras,
esto es algo que todo el mundo tiene que conocer y de repente no sé qué pasa en nuestra vida que se va apagando y nos convertimos en ascua. Claro, yo recuerdo que leyendo la historia de Felipe, el evangelista, a mí me inspiró tanto que una vez cogí, creo que era del instituto a mi casa y me dio por coger el autobús, siempre iba andando, me dio por coger el autobús y rollo, que Dios me use, no sé qué, y en el autobús justo, no sé cómo empecé una conversación con una mujer y ahí empecé a hablar con ella, hablar de Jesús, tal, y justo llegó mi parada y me sentía como uno de los apóstoles, justo cuando bajo digo, recuerda, Dios te ama, Él está contigo, y me fui y yo fue como, wow, yo iba andando sobre las nubes y fue una sensación de, esto es lo que quiero, una satisfacción, ¿sabes? Y luego, claro, con el tiempo, ese tipo de hecho, ese tipo de experiencias las mal llamamos, en mi opinión, primer amor. ¿Sabes? Como bueno, sí, está en su primer, se ha quedado ahí. O cuando viene un nuevo creyente está con fuego, está en su primer amor. Jesús mismo lo llama primer amor. Cuando en Apocalipsis Jesús, que es muy curioso, ¿no? Jesús analizando iglesias locales, ¿no? Que tenemos las epístolas de Pablo analizando iglesias locales y diciéndole así sí, así no. Pero en Apocalipsis tenemos a Dios mismo analizando iglesias locales y sobre Éfeso dice, ¿qué es lo que dice? Sí. Todo genial, excepto que has perdido tu primer amor. Y fíjate, cuando Éfeso tenía su primer amor, la economía de Asia cambió. Fue una absoluta revolución. Desde Éfeso salieron puntos de misiones a plantar iglesias por todo Asia Menor. Wow. Ese amor inicial es fuego, es absoluto fuego, ¿no? Pero claro, el amor hay que alimentarlo, ¿no? No puedes... la Como rutina el mata... ¿no? Sí, tenemos San Valentín mañana. Es un pequeño recordatorio de que se me ha olvidado. el amor hay que alimentarlo. No, Amazon. No se me olvida eso, sino que hoy es el cumpleaños de Envasa. ¿Qué me dices? Hoy es 13 de febrero, es su cumpleaños. ¿En se serio? me ha olvidado totalmente. ¡Guau, tío! mi cumple. ¡Felicidades! ¿Cuántos cumples? ¿40? 38. Oh. Sé que aparento más, pero porque Las la caras. vida, el estrés, ¿sabes? El ministerio. Sí, me ha había cansado. olvidado. San Valentín Vale, no se tío. me ha olvidado. Mi mujer me mira desde ahí al fondo, me ha dicho, pues Sí. se te ha olvidado San Valentín. Sí. No, lo importante es tu aniversario. Sí. Pero agradecido de que mi cumpleaños justo esté cerca de San Valentín. Sí, porque Ya tienes una te ayuda excusa, a recordarlo, ¿no? Sí, Si no. y es doble regalo, ¿sabes? ¿No? Así que- Sí. Pero si volvamos al primer amor, la iglesia de Hechos, cómo vemos la iglesia de Hechos, ¿no? Al principio, ¿no? Es esa pasión. Es que tengo cómo una pregunta. estaban involucrándose ahí. Perdona que te corte. No, porque si cuando tú hablamos- córtame cuando tú quieras, tío. Haz lo que Pero- te dé la gana. Con libertad. Con todo respeto y... Cuando hablamos, claro, del primer amor, justo te quería preguntar eso. Muchas veces la manera en la que yo he visto que hablamos del primer amor es como si fuera algo para una época, ¿sabes? Y es como el matrimonio, entiendo, el primer amor, ¿sabes? Que Dios mismo lo dice. Pero lo que tú dices es que hay que alimentarlo. O sea, el objetivo es que ese amor sí madure, pero no que se apague y que se quede Claro. en una sí. época. O sea, yo creo que el amor pasa por fases, pero claro, no creo que se esté refiriendo a enamoramiento. Como esa infusión de adrenalina y hormonas, Vale. sentimientos, sino un amor sólido que, como bien estamos diciendo, es ese fuego que tienes dentro de estoy a tope con Dios, es algo nuevo, sí, pero no significa que me voy a olvidar. O sea, tú puedes mantener ese primer amor, que es precisamente el juicio que pasa a Jesús. No claro. le está diciendo ya no tenéis mariposas Claro, no se en el refiere- estómago cuando vale. pensáis en mí. No se refiere a sino enamoramiento, vale. No estáis... Bueno, al final el amor se cultiva principalmente con tiempo, ¿no? Tiempo, entrega, y pues me puedo imaginar que es de las primeras cosas que se pierden, esa intimidad, y que la iglesia de Éfeso pues había perdido esa intimidad, ese poner a Dios primero, y que implica pues pasar tiempo con Él y recibir de su amor para que salga fuera, ¿no? Entonces, bueno, solo decir que sí, no creo que se refiera a mariposas o sentimientos, sino esa solidez de un amor a tope, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la proclamación pública del Evangelio, ahí, ¿qué aspectos claves podemos denotar y aprender de ellos, ¿vale? Para comunicar el mensaje de Jesús. ¿Qué aspectos clave vemos en nuestra comunicación a cuando evangelizamos? ¿Qué hay clave en todo ello para vosotros? Bueno, para mí es importante primero establecer que la proclamación pública del Evangelio es algo bíblico, es algo que vemos desde la primera página hasta la última,
en la iglesia, en el pueblo de Dios, pero principalmente en Dios. O sea, desde el hágase la luz, que Dios habla en público y se crea vida y se genera. Vemos a un Dios continuamente proclamando, hablando y haciéndose de profetas, que siempre va a haber alguien siendo su vocero, siendo su embajador en público. Entonces, ese papel que luego pasa a ser evangelistas, profetas, de principio a fin. Dios proclamando, Dios, cuando Jesús, leemos en el Evangelio de Marcos, que es lo primero que hace Jesús cuando se da a conocer como itinerante, como maestro. Él dice en Marcos 1, 14 y 15, ¿no? Creo que lo tengo por aquí, él dice, el reino de Dios se ha acercado, sí, ¿no? Y se ha cumplido el tiempo, el reino es arrepentidos y creed las buenas noticias, ¿no? Y justo después, unos versículos después, dice a los discípulos, vámonos de aquí a otras aldeas cercanas donde también tenga que predicar, porque para esto he venido. O sea, Jesús claramente viene a proclamar, viene a hacer muchas otras cosas, porque le importa todo en nuestra vida, sanar, proveer, etcétera, pero viene a proclamar, o sea, la palabra de Dios, ¿no? ¿Cómo creerán si no oyen, etcétera? Y hasta el final vemos a un Dios que es un proclamador, ¿no? Y que se hace con un pueblo. Entonces, lo primero que diría es que es bíblico. Es que es bíblico. Sí. Por muy escépticos que seamos, o la iglesia que haya perdido, quizás por abusos, por, yo qué sé, televangelistas o gente que abusa del sistema, pero creo que nunca debemos juzgar una idea por sus abusos. ¿no? Ya, claro. Sí. Bueno. Sí. ¿Qué piensas? Yo estaba pensando que, sobre todo, mucho de lo que yo he escuchado es el tema de la fe, tu fe para ti, y para tu casa, ¿sabes? Como en el espacio privado. Y creo que como que esa mentalidad ha ido entrando en nosotros y cada vez lo de proclamar, lo de compartir nuestra fe, lo de hablar, lo hemos cambiado por, bueno, me porto bien, hago buenas obras, que también es parte de extender el reino. Sí. Pero es como muchas veces hacemos todo, damos alimentos, bla, 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 pero a la hora de hablar siempre hay una lucha. Y en mi experiencia, claro, yo parto de primero hacerlo porque es un mandamiento. O sea, cuando yo empecé, y si no lo hago, pues Jesús se va a avergonzar de mí, si yo me avergüenzo de Jesús. Entonces partía ya desde el juicio, hasta que a medida que el Evangelio también a mí me iba transformando y me iba transformando, ya es como, ¿de qué te voy a hablar si no? Entonces se ha convertido en algo muy natural. Antes era por compromiso, por obediencia, pero a medida que lo he ido viviendo, te hablo es la medicina que yo uso. Entonces, ¿y qué pensáis cuando proclamamos el mensaje del Evangelio? ¿Tiene que haber luego una invitación ante ese mensaje que hemos hablado o no? ¿Qué importancia tiene el hacer esa pregunta, ¿no? Que hablábamos en el episodio anterior, de hacer las preguntas? ¿Qué importancia tiene hacer una pregunta para responder ante ese mensaje? Pues mira, yo creo que algo que es de vital importancia entender con el Evangelio es que no es mera información, es que son noticias que exigen una respuesta. Es decir, si tú proclamas el Evangelio y las personas que lo escuchan dicen, qué interesante, bueno, pues muy bien. Entonces hay algo ahí que no has transmitido bien, porque el Evangelio implica una decisión, esto tiene una repercusión sobre mi vida, esto exige de mí que responda, ¿no? Eso puede tener muchas diferentes formas, ¿no? Pero si analizamos, por ejemplo, ¿qué es lo primero que hacen? Hablando en particular de proclamación pública, ¿no? Si vemos qué es lo primero que hacen los discípulos, los apóstoles, cuando Jesús se va, a ellos les llegan lenguas de fuego, lo cual es muy significativo. Son lenguas, no son orejas, no son ojos, son lenguas, porque el Espíritu Santo quiere ahora convertirles en proclamadores, comunicadores públicos. Lo van a hacer de manera individual, en grupos pequeños, en casas, y lo van a hacer en público. Y vemos este modelo triple de a uno, como puede ser Felipe y el etíope, pero pueden ser en casas, en grupos pequeños, en familias, y puede ser como Zaqueo en su casa, pero puede ser también, como vemos Pablo, en las sinagogas, en las plazas, en los mercados, en donde sea. Y lo cierto es que si ahora pasamos un poco de tiempo en el libro de Hechos, vamos a ver diferentes modelos, pero algo muy interesante es que
todas las predicaciones que ocurren en el libro de Hechos ocurren fuera de la iglesia, ocurren en la plaza, en la esfera pública, ahí donde está la gente, ¿no? Lo cual es muy interesante sobre nuestras predicaciones, ¿no? Sí. Uno, están pensadas para el ser humano, no para cristianos. Es decir, proclamación para todo el mundo, porque la Biblia es para todo el mundo. Pero dos, tiene ese elemento de invitación. Y ya sea, si vas a Hechos 2, ¿no? ¿Cómo termina Hechos 2? ¿No? Pedro hace su primera predicación, se estrena ahí delante de 3.000 personas, que el Espíritu Santo va a traer a la salvación. Pero fíjate que Pedro se queda colgado en un punto, ¿no? Si leemos en Hechos 2, Pedro le dice, se predica y le dicen, ¿y ahora qué hacemos? Se queda corto. Él hace una predicación, la gente detecta que esto requiere una respuesta y le dicen, ¿y entonces ahora qué? Pero fíjate que es la gente que le tiene que decir, y ahora, claro, que tengo que ¿qué hacer hacemos algo. con Entonces, esto? ¿cómo se responde a esto? Y entonces ya sí, hace la invitación. Dice, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, etcétera, ¿no? Y dice, y con muchas otras razones les exhortaba insistentemente, salvaos de esta generación perversa. Esa frase la solemos omitir o no reflexionamos mucho sobre ella, pero no solo que yo creo que Pedro se quedó corto y no volvió a cometer ese error. Es decir, no esperes a que la gente te diga ¿y ahora qué? No, pues anticípate y dile ya cómo se acepta a Jesús, cómo se da el paso, ¿no? Yo cuando predico el Evangelio en público, lo último que deseo es que la gente diga quiero responder a Jesús y que no diga cómo, ¿no? Dale algún tipo de forma de cómo se responde a esto, porque eso es el Evangelio, ¿no? Sí, nosotros yo cuando predico el Evangelio y siempre tienes que terminar haciéndole una pregunta y no es ponerle una espada entre el cuello y la pared, o sea, es que no es eso, sino es darle la oportunidad a responder el mensaje, es la mejor oportunidad que puede tener en su vida, ¿no? Si no, como has mencionado, ¿no? Al final que tú hablas del mensaje, el Evangelio, y si no concluyes dándole la oportunidad a esta persona de aceptarlo o de negarlo, al final es mera información. Y también me gusta mucho que cuando incluimos esa pregunta, ahí yo ya no obra Dios en el corazón de la persona. Ahí ya soy dependiente totalmente de Dios. He sido obediente en lo que el Señor me llama a hacer, la gran comisión, ¿no? Pero el Señor Jesús dice, toda potestad me es dada a mí, por tanto, id vosotros, pero la potestad es mía, el poder es mío, vosotros sois los mensajeros. Cuando vosotros habláis, yo soy quien actúo. Haz esa pregunta y darle la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar ahí, ¿no? Como un all-in, ¿no? Sí. Es como el Señor está usándome a mí, pero está trabajando a la persona en el corazón y no soy yo el que está teniendo ese fruto, sino al final es el Señor, no soy yo, ¿no? Está todo ahí, ¿no? Me encanta eso, el que una evangelización completa, ahí tiene que entrar siempre una pregunta de decisión. Sí, y yo diría, como vemos en Pedro y en otros sitios, un elemento de persuasión. Persuasión. Que es una palabra que la persuasión puede parecer negativa, sobre todo en castellano, pero persuadir es convencer, que la verdad es persuasiva, ¿no? Un mentor mío, Michael Green, un evangelista británico, él hablaba de que el papel del evangelista es el de electrificar la valla. ¿Qué quería decir? Imagínate una persona que está sentada encima de una valla y no sabe si decidirse, o está cómodo ahí entre decido aceptar a Jesús o seguir viviendo mi vida por y el papel del evangelista es enchufarle corriente eléctrica a la valla para hacerle saltar y tienes que decidir, tienes que tomar una decisión, ¿no? Él hablaba también de que pues Jesús viene a convertirnos en pescadores de hombres y dice, tú imagínate que sales como pescador y vas y después de estar unas cuantas horas ahí pescando vuelves y te pregunto, oye, ¿cuántos peces has pescado? Y dices, mira, ninguno, pero he influido un montón, ¿no? He influenciado un montón de peces, ¿no? Dice, ese no es el papel del evangelista, el de influenciar, que obviamente vas a influenciar porque no todo el mundo va a responder, ¿no? Pero el llamado está y a lo que Dios nos está llamando y capacitando es para ver pescados entrar, ovejas al redil, o sea, y somos cazadores, no pescadores, o sea, implica tiempo, echar oración y echar cuerda y echar ganchos también. Sí. Fíjate, Pedro decía, insistentemente, con muchas razones, les insistía.
por esta razón, por la otra razón, y compara con la cultura, con las otras ofertas que hay sobre la mesa. Dice, salvaos de esta generación perversa. Es decir, el mundo ofrece esto, pero Jesús está ofreciendo esto, y te voy a dar razones y voy a insistir por qué Jesús es mejor. Es la mejor descripción del mundo, es la mejor salvación, es la verdad, ¿no? Y no sé, tenemos que saber también seguir ese modelo un poco, ¿no? El insistir un poquito de manera educada, respetuosa, amar, pero al final si el amor es lo que te está motivando, no te puedes quedar simplemente en, bueno, yo ya te lo he dicho, Sí. allá tú. Yo creo que es No, clave, allá tú, es ¿no? clave el punto que estás diciendo, que el amor es lo que te está motivando. No es tu orgullo, no es luego tener tu... Sí, tienes satisfacción, pero no es tu luego añadirte un check. Y claro, ahora me llama mucho la atención esto que va conectado a las preguntas, porque las preguntas dan lugar a que Dios trabaje en el corazón y que la persona se alinee con lo que Dios le está diciendo y pueda responder. Entonces, en los eventos de Impact, yo no creía que en España la gente pudiese responder a la proclamación pública. Yo no creía. Y cuando Lance McKinney me invitó a ser parte de Impact, me dijo, la gente en España responde. Digo, bueno, sé que pueden responder, pero no lo he visto. En el primer evento de Impact, esto lo conté en algún episodio, respondió un amigo mío, pero, claro, yo cuando vi a 150 personas después del evento responder, salir adelante, querer que se ore por ellos, claro, a mí me impactó. Con el tiempo he ido entendiendo que primero, claro, el Evangelio se intenta presentar de la manera más clara y directa posible, pero al final se hacen preguntas. Y se hacen 3 preguntas que llevan a la gente a un viaje de, vale, ¿crees que Dios existe? O sea, ¿te has hecho alguna vez la pregunta que Dios existe, Tada? Vale, si Dios existe, no recuerdo ahora mismo la segunda, pero sé que son 3 preguntas que lleva a la última. Vale, ese Dios del que te hemos hablado, que existe, que te creó, porque te ama, te invita a una... ¿por qué estás en el mundo? Es la segunda pregunta. Estás en el mundo, ese Dios te creó, quiere tener una relación contigo, te hace la pregunta, ¿quieres tener esa relación? Esa relación es la que soluciona esto que te hemos hablado, de cómo está el mundo, tal. Esa relación es la que... Claro, y es como que en ese proceso mucha gente responde. Yo he visto miles de personas responder. Y es porque se da ese espacio. Eso es precioso. A mí me encanta. He trabajado con la asociación Billy Graham y he estado en campañas. Estuve en Oporto hace poco con Will Graham. Igualmente, tenía igual un proceso, ¿no? Pero al final siempre dando la invitación. Y durante su predicación, todo el rato, al final te voy a dar la oportunidad a responder a y la gente se va preparando. Y se va preparando y todo eso. Y vemos diferentes modelos, ¿no? Que son efectivos. ¿Qué modelos creéis que son efectivos? ¿Siempre hay un mismo patrón? ¿O hay modelos que son diferentes que nos lleva a ser un evangelismo efectivo? Porque el evangelista, ¿qué quiere al final? Que la otra persona, ¿no?, acepta a Jesús. Sí. ¿Qué veis? ¿Qué pueda ser efectivo? O sea, si una vez más volvemos a Hechos y miramos diferentes modelos, claramente diferentes modelos. Hay modelos distintos dependiendo del público. Te hago un pequeño recorrido de, por ejemplo, Pablo o Apolos, diferentes... Viendo simplemente los verbos que usan, las diferentes cosas y métodos que están usando en el libro de Hechos los apóstoles. En Hechos 9 leemos que Pablo, en Damasco, en su lugar de conversión, dice que confundía a los judíos demostrándoles que Jesús es el Mesías. Yo no sé muy bien qué es esto de confundir, pero creo que tiene que ver también con encontrar agujeros en lo que la cultura cree y mostrar cómo la verdad de Jesús tiene más sentido, ¿no? Pero les confunde y les demuestra que Jesús es el Mesías. En Hechos 17, entonces, en Atenas. Ahí, perdona, estamos viendo que Pablo, lo que realmente, cómo encuentra esos agujeros, al final está conociendo la cultura, conoce el contexto, ¿no? Pasa tiempo ahí, ¿no? Que muchas veces los evangelistas no pasamos ese tiempo. Pablo conocía a los raperos, los poetas, gente que escribía sobre Zeus, y en Atenas, por ejemplo, él coge lo que unos poetas dicen sobre Zeus y dice, mira, esto que está diciendo, esto es verdad sobre el Dios del universo. Y hace puentes y conecta. Y son esos momentos cuando citas a la gente a los que ellos respetan, que se acercan un poco más y escuchan y dicen, ¿tú conoces a Rosalía? ¿Tú conoces las letras de Rosalía? Yo las escucho todos los días. Pues mira, esto que dice Rosalía, en realidad... en la Biblia dice exactamente lo mismo. Creo que tiene razón, porque ese agujero que todos... Y entonces empiezas a hacer conexiones y la gente
te escucha más, porque eres no vienes de Marte, ¿no? En Atenas, Pablo dice que dialogaba a diario con judíos y con griegos, tanto en la plaza como en la sinagoga. En Corinto, Pablo dialogaba tratando de persuadir. Y Dios le dice, sigue hablando, no te calles. En Éfeso dice que Pablo habló con toda valentía, que dialogaba, tratando de convencerlos, y formó un grupo en la escuela de Tirano, donde debatía a diario. Es decir, Pablo alquila un local. Además, lo que sabemos de aquellos días es que la gente trabajaba de 6 de la mañana a 1 de la tarde o así, y luego entre la 1 y las 4 era siesta time. Me encanta la eso es lo que dicen los historiadores. Y Pablo alquila un local, seguramente durante esas horas, y crea una escuela de debate. Y desde ahí pasa todo el mundo por ahí, hace charlas, hace debates, hace cosas. Y de ahí salieron un montón de misioneros y gente que fue a Asia, ¿no? Wow. Fue increíble. Apolos dice que refutaba vigorosamente en público, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. En Mileto, Pablo dice que a judíos y griegos he instado a convertirse. O sea, una y otra vez. O sea, es persuasión, ¿no? Pablo habla de los tesalonicenses como los persuadidos por el Evangelio. Es decir, la verdad os persuadió. Ya ves. Hay un elemento de persuasión, no es solo información. Implica una invitación. Una invitación. Interesante. Sí, siguiendo estos ejemplos de hechos, ¿vale? Y muchas cosas que nosotros hemos vivido como evangelistas, ¿qué herramientas le podemos dar, ¿vale? a las personas? ¿Qué consejo práctico les podemos dar a estas personas que nos están escuchando y viendo que desean proclamar el mensaje del Evangelio hoy? ¿Qué consejo práctico les daríais? Yo lo primero que le diría fue algo que me dijeron a mí, que me ha ayudado mucho, que la obediencia es victoria. Porque muchas veces el temor es, lo haré bien, lo haré mal, me van a responder. Y yo lo primero que diría es, obedece, da el paso. Y dando el paso, uno también va mejorando, va aprendiendo. Entonces yo animaría a la gente a dar el paso, a lanzarse, empezar por ahí. Ser valientes ahí a tope. Sí. ¿Tú qué consejo darías, Andy? Yo daría el consejo de apuntar siempre a ofrecerle a la gente el dar un paso y cómo hacerlo. Lo cierto es que a veces ha habido momentos donde he sido cobarde y no lo he incluido en la publicación. Y ha tenido que venir el que presidía y terminarlo porque era lo que pedía. Y me acuerdo una ocasión que 5 personas levantaron la mano y que tomaban la decisión por tomar a Jesús. Pero lo tuvo que hacer el que presidía en vez de yo, que era el que venía a hacer ese trabajo, ¿no? Por mi falta de fe o mi cobardía o lo que fuera, ¿no? Yo creo que, o sea, es básicamente decidir, voy a fiarme de que Dios dice la verdad, que su palabra no vuelve vacía y que es Dios en última instancia quien está haciendo la invitación. Entonces, apunta ahí, no tengas miedo. Al final no vas en tu nombre ni en tus fuerzas, vas en las de Él y Él es, si Jesús lo hizo, tú también, ¿no? Entonces, buenísimo. Buenísimo. Yo un consejo o varios, un esquema que podríamos hacer, ¿no? Es que empiece en oración, que empiece en Señor, estoy aquí, heme aquí, úsame a mí, como hablábamos en el episodio anterior. Practica, súper importante el practicar, porque a la hora de salir afuera te vas a exponer como persona. Entonces, si no quieres quedar un poquito mal, practica, prepárate, habla con gente que ya ha tenido ese recorrido, aprende de ellos, sal. Y cuando salgas y proclames el mensaje del Evangelio y hagas la pregunta, también aprende, va a ir con esa mentalidad de aprender. Y después de todo esto, yo diría que aprendas y que dependas. Que dependas totalmente de Dios al ser un evangelista. Entonces y yo diría, hay uno muy importante. Que vengan a encendidos. pero aparte de eso, diría uno último. Porque diría una cosa última, es hacerlo en equipo. Hacerlo en equipo. Me estaba viendo eso. En grupo. Porque, bueno, precisamente en Encendidos, esto es algo histórico, ¿no? Va a ser la primera vez que nos reunimos todas las entidades que nos dedicamos a la evangelización. Algo también muy importante que quizás no todo el mundo sabe es que vamos a firmar un documento de colaboración, lo cual también es histórico y de verdad que a mí me emociona mucho. Pero el reconocer que juntos llegamos más lejos, que la misión de Dios es muy grande como para hacerla solas. 100% de acuerdo. Y solo si vamos juntos. Sí. Y desde luego es lo que veo en Hechos, ¿no? Pablo va con Bernabé, van en equipos, van en grupos y también esa variedad, ¿no? Quiero decir, el arte, incluir arte que llegue al corazón. El arte tiene su propio idioma, se salta la razón a veces y habla de formas. Entonces, el hacerlo en equipo implica diferentes voces y diferentes voces llegan a diferentes grupos. Entonces, tener en mente que no todo el mundo va a dar un paso, pero hay diferentes personas en diferentes puntos y traer variedad
nos ayuda, yo creo, que a llegar más lejos. Así Buenísimo. que hagamos eso también. Buenísimo. ¿Qué libro recomendaríais? ¿Vale? En Basa, yo sé que tienes uno muy bien No, preparado. a ver, hemos hecho la broma al principio, libro pero a para lo mejor los evangelistas. sin contexto. No, o sea, no tengo un libro. Iba a robarle uno de los libros que Andy va a compartir. Está bien, venga, róbalo, sí. Es un libro que se llama Sal, de Rebecca Piper. Muy bien. Un libro muy bueno, muy interesante, con muy buenas anécdotas. Y no voy a decir más porque no quiero hacer spoiler. Que lo lean. ¿Te puedo preguntar cuál es la que más te ha llamado la atención de este libro? No quiero hacer spoiler. Sí. Entonces, Bueno. mira, me he puesto nervioso. Me he puesto... Bueno, yo recomendaría uno de Alistair McGrath y Michael Green, que es Cómo llegar a ellos. Y trata de sobreconstruir puentes de cómo llegar a las personas en nuestra cultura. A mí me gusta mucho, que se llama El ganador de almas, el Soul Winner, de Spurgeon. Me encantó. Igual, habla del proceso del evangelista, ¿no? y todos los procesos que él ha tenido, y da claves súper importantes a la hora de comunicar el evangelio afuera, en la calle. Así que esos son los libros que recomendamos. Habéis visto que en Encendidos os equipamos, traemos a gente muy bien preparada, muy guapos y dispuestos a servir. Y nada, te esperamos en encendidos.es, que te inscribas, que te veamos en persona y que salgas con nosotros a evangelizar y proclamar estas buenas noticias en la ciudad de Madrid. Así que nada, un placer. Gracias, Andy. Gracias a ti. Gracias, Envasa. Y nada, aquí os esperamos. Gracias, Emerick. Te queremos. Grande, Emerick.